¿Te imaginas lograr tus sueños a pesar de los obstáculos y circunstancias difíciles? Esa sensación de vacío y falta de propósito puede cambiar. Yo puedo servirte. 1. Desde mis espacios psicoterapéuticos para encontrar tu ruta y alcanzar bienestar en todas las áreas de tu vida. 2. A través de mi mentoría, La magia de tu propósito, para potencializar tu yo interno y visualizar un nuevo panorama de acción. Y 3. Con mi libro El poder de tu propósito, donde descubrirás tu luz interior, que te hace único o única y te llevará a sentirte invencible. Disfruta esta nueva historia y persigue tus sueños. Hola, hola mis queridos inspiradores con propósito. Una vez más aquí con una bella historia, una mujer admirable, muy especial y muy agradecida yo de poder continuar sirviéndoles a ustedes, una comunidad hermosa que sé que está recibiendo estas entrevistas y estas historias tan inspiradoras hechas con el corazón y sobre todo en función de ser ejemplo, de reconocer tanto ustedes como nosotras que estamos aquí sentadas, que todos tenemos una historia que contar, que todos a partir de situaciones diversas que hemos vivido, pues podemos servir y podemos encontrar un propósito detrás de esto. Bienvenidos, bienvenidas. Recuerden que siempre que inicio hablando de estas bellas historias, me encanta recalcar la importancia de esos dos propósitos que siempre les hablo. Uno, el propósito de base, que es mejorar cada día, ir a encontrar, ir a limpiar y a sanar nuestras heridas para vivir ese día a día de forma diferente, para evolucionar, para buscar esa plenitud, para encontrar y cada día hacer esa claridad de que el único fuente de absolutamente todo es Dios. Recuerden que nunca intento persuadirlos a ninguna religión, pero sí a creer que definitivamente hay un Dios que nos soporta, que nos da estructura y que quiere lo mejor para nosotros. Alexa, buenos días. Ay, no, qué hermosas palabras, me encanta ese propósito que tienes y yo feliz de estar aquí, muchísimas gracias. Ay, muchas gracias a ti por abrirnos tus puertas, a tu vida, a tu historia, mil gracias. Sé que es algo hermoso y que va a inspirar muchísimo. Y bueno, cuéntanos un poquito quién es Alexa, en qué ha estado enmarcada tu vida y cómo has llegado a esta preciosura de libro y de inspiración y de mensaje. Bueno, Alexa Gómez es una mamá, esposa, soy hija, hermana, soy una hija de Dios y sobre todo soy una mujer feliz. Siempre me encanta recalcar eso porque nos enfocamos más muchas veces nosotras las mujeres en que somos mamás, esposas y queremos servirle a los demás, queremos que los demás estén bien y nosotras nos olvidamos. Entonces, en este momento de mi vida siento que soy una mujer muy feliz y me encanta recalcar eso. Ay, qué rico, me encanta eso. Bueno, cuéntame, desde nosotras vamos a hablar, tú has sido una mujer de alguna u otra forma polifacética, ¿cierto? Has estado como en muchos escenarios profesionales, en servicio. Ahorita también vamos a hablar un poquito sobre esa parte espiritual. Sé que digamos también estás muy fortalecida en esa parte. Cuéntanos de base, ¿qué carrera tiene Alexa? ¿Qué estudiaste? Bueno, yo he hecho, como dices tú, de todo un poquito. Soy diseñadora de interiores, lo estudié en Bogotá. Después, como para ponerlos un poco en contexto, mi esposo fue jugador de fútbol y yo he sido una mujer que, como me decía mi tío, usted parece una hormiguita. O sea, usted está haciendo aquí, allá, no para. Entonces siempre me he caracterizado por eso y a las ciudades donde iba con mi esposo siempre yo estudiaba algo, trabajaba en algo, conocía personas, siempre he sido súper carismática, entonces me ha encantado tener amigos, salir, todo. Y estudié en Bogotá diseño de interiores, después nos fuimos para Barranquilla, allá empecé a estudiar pastelería, entonces también soy chef pastelera. Y ya estando acá en Cali soy coach de vida, que ahora digamos que hago conferencias, mentorías
y también pues soy escritora, lancé mi primer libro el año pasado que se llama Mi Pequeño y Gran Milagro, entonces bueno, hago de todo un poquito. Ay, súper, qué chévere porque mira que algo que yo he aprendido y que definitivamente he descubierto que es real, en algún momento, y siempre lo he comentado en mis videos, es una mentora nos dijo a nosotros cuando estábamos estudiando, que donde Dios los ponga o a donde lleguen, hagan lo mejor que puedan. O sea, independiente de si están o no, donde anhelan estar. Total. Porque están de alguna u otra forma como que aprendiendo en el camino para cuando estén donde quieren estar, pues sirvan con amor y con esa plenitud, con esa llenura sobre todo que se necesita, ¿no? Alexa, bueno, cuéntanos un poquito del tema del emprendimiento cuando hiciste lo de la repostería, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? Ahí serviste, ¿cuánto tiempo estuviste? ¿Te gustó? Si paraste, ¿por qué paraste? Digamos que se movió otro tema. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, cuando yo decido estudiar pastelería es porque estaba en Barranquilla y empecé a ejercer mi carrera como diseñadora de interiores. Mi esposo se lesionó una rodilla, entonces él yo, ay, ¿quién lo lleva a las terapias? Me tocaba pedir permiso. Entonces finalmente yo dije, bueno, pues en este momento no es que yo necesite el dinero, obviamente me encanta trabajar, pero pues mi esposo me necesita más ahora, entonces decido renunciar a mi trabajo, pero como no me gusta estar sin hacer nada, empiezo yo, ay, están de moda esos cupcakes, yo quiero hacerlos y busco en YouTube cómo se hacían los cupcakes, me llevo a mi esposo operado de la rodilla, vámonos a comprar los moldes, los capacillos, las cositas, bueno, no sabía cómo se llamaba todo, nos fuimos a comprar todas las cosas y empiezo yo a explorar en mi casa con YouTube, todo. Entonces encuentro donde compré todos los moldes, encuentro que se podía estudiar pastelería, entonces decido preguntar y empiezo a hacer cursos de los cupcakes, de diferentes sabores, de todo. Ahí veo que en la pastelería hay algo chévere, y es que yo puedo estar en mi casa, que puedo generar unos ingresos para mí, estar ocupada, cuidar a mi hijo, que en ese momento tenía 7 años, y que mi esposo siempre había querido ser papá por segunda vez, pero como yo había sido mamá joven y había querido también estudiar y bueno, realizarme como mujer, ahí yo digo, creo que es el momento de tener otro hijo y pues en embarazo puedo seguir haciendo mis cupcakes, mis brownies, todo, entonces ya me empiezan a conocer de hacer pastelería y de pedirme las cajitas con los mensajes, todo, y ahí me decido ser mamá por segunda vez. Mi hija a los 7 meses de embarazo, mi cuerpo a los 7 meses de embarazo forma trombos, forma 10 trombos y a mí me da un tromboembolismo pulmonar masivo. ¿Eso qué quiere decir? Mi cuerpo formó diversos trombos, formó 10, y uno de esos hizo que me ocasionara un paro cardiorrespiratorio. Wow. Yo alcanzo a morir, alcanza a llegar la ambulancia, alcanzan a salvarnos a las 2, pero yo estaba supremamente grave, mi hija sufre las consecuencias, pues, eso fue una historia larga, tienen que leerse el libro. Sí, sin duda. Pero digamos que ahí ella nace con parálisis cerebral. Se le desarrolla por todo este proceso, después en la clínica, lo grave que ella estuvo, lo grave que estuve yo, no la pude amamantar, bueno. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta que ella pues sufrió las consecuencias y que era una niña que venía supremamente normal, pero nace con parálisis cerebral. Entonces empezamos con ella todo el proceso, obviamente fue un tiempo donde me tocó dejar la pastelería y me decido venir para Cali. Digo, necesito estar en Cali porque necesito a mi familia, necesito que me apoyen con mi hijo, sobre todo porque mi hija empieza pues a convulsionar, está hospitalizada, entonces decidimos venirnos para acá y ahí mi esposo decide dejar el fútbol. Él dice, yo quiero estar es con mi familia. Él lo intenta, se va para la India, después se va para Perú y en Perú dice definitivamente yo no puedo estar sin ustedes, yo no me podía ya mover de acá, entonces él decide venirse para acá y la pastelería se convierte en nuestra única fuente de ingresos. Wow. Entonces mi esposo pasa de ser jugador de fútbol a ser pastelero, decorador de tortas conmigo. Wow. Entonces empezamos ese camino, empiezo yo ya a meterle todo el corazón y todo el amor a la pastelería, sigo estudiando, me sigo preparando, ya no me preparo solo en cómo preparar las tortas,
sino también en cómo mover mis redes sociales, el Instagram, y hago crecer mi Instagram, hago que nos conozcan muchísimo aquí en Cali y nos enfocamos en hacer crecer la pastelería. Y fue un tiempo muy bonito. Durante mucho tiempo me preguntaron, Alexa, ¿enseñas a hacer tortas? ¿Enseñan? Porque realmente éramos muy buenos haciendo los pasteles. Pero con el tema Julieta, pues fueron 5 años, porque mi hija falleció a sus 5 años, fueron 5 años supremamente difíciles donde teníamos que hacer los pasteles, no le quedábamos mal a nuestros clientes, mientras mi esposo estaba en la clínica con la niña, yo estaba adelantando trabajo, mi mamá nos ayudaba con Julieta y fue un proceso muy duro. Entonces, claro, cuando Julieta parte al cielo, ya empiezo yo a decir, bueno, ya tenemos más tiempo, ya podemos hacerlo. Entonces empezamos a enseñar a hacer pasteles, tuvimos varias personas, bastantes personas que les enseñamos a hacer estos pasteles y después creo un taller que está virtual que se llama Pastelería para Emprender y fue muy bonito crearlo. Entonces, claro, ya empiezo yo, después de que Julieta no está, me deja ese propósito bonito de poder enseñar a otros, de poder crecer más también y empezar a hacer lo que a mí me gusta. Y entonces a mí me gusta mucho las cámaras, editar videos, siempre quise ser comunicadora social, hice 2 semestres, quedé embarazada de mi hijo mayor, entonces claro, me olvidé por completo de que ese era mi sueño porque seguía a mi esposo donde él estaba. Entonces claro, cuando mi hija parte al cielo empiezo yo a decir, bueno, voy a empezar a poner las cosas que a mí me gustan. Y ahí en esa pastelería fueron 8 años donde le entregamos muchísimo amor, crecimos, enseñamos. Y llegó un punto en el que yo dije, bueno, mi hija me deja el regalo del tiempo, voy a empezar a hacer lo que a mí me gusta. Y ahí es donde decido cerrar la pastelería, ya no me veía haciendo pasteles por el resto de mi vida. Entonces empiezo ya a hacer esa introspección y digo, no más. Y ahí es donde me decido vender todo lo de la pastelería, me decido escribir el libro, pero fueron 8 años de muchísimo aprendizaje porque tener un emprendimiento y ser emprendedora, empresaria, es la vida misma. Entonces fue un crecimiento enorme durante esos 8 años. Wow, Alexa, te hago una pregunta. Allí el ejercicio, pues alternando con Julieta todo lo que demanda y lo que demandaba en su momento, pues todo este tema de su salud, ¿cómo lo manejaban ustedes? Y ahí es donde quiero como entrar también en el área espiritual, porque emprendiendo y aparte de todo, con toda esta emocionabilidad, ¿sí? Con todos estos sube y bajas, porque digamos ustedes sí eran exitosos en su tema porque fueron creciendo, se fueron dando a conocer, bueno, y sin duda todo eso fue bendición de la mano de Julieta, también por todo lo que atravesaban. ¿Cómo ese día a día ustedes lo alimentaban? Porque hay momentos en los que uno ya, es decir, la situación te supera, es complejo. ¿Qué hacían? O sea, ustedes como familia, porque uno al final del ejercicio dice, hey, ¿cómo, Dios mío, esto no tuvo otras consecuencias colaterales en el matrimonio, no sé, en el comportamiento de tu hijo mayor, en mí, en cada uno en su individualidad? ¿Cómo identificas tú que esa parte espiritual fuese soporte, fuese piso para ustedes de alguna u otra forma o en gran medida? Bueno, y hay varios temas. El primero es que cuando nosotros llegamos a Cali, nos íbamos juntos a hacerle terapias a Julieta. Entonces te voy a hablar primero como pareja. Entonces llegamos a una terapia y una de las enfermeras o de las terapeutas le dice a mi esposo, qué raro que usted esté aquí. Entonces le dice, pero ¿cómo así? ¿Por qué? Le dice, porque es muy raro que vengan los papás o que vengan los dos. Por lo general vienen es con la abuela o viene solo la mamá. Entonces mi esposo le dice, pero qué raro si pues los papás pues también podemos estar ahí todo el tiempo. Le dice, lo que pasa es que la mayoría de padres que tienen niños con condiciones especiales se separan. Entonces claro, nosotros investigamos, mi esposo pues empieza a investigar y se da cuenta que más del 90% de las parejas con niños con discapacidad se separan. Entonces nos sentamos a hablar y él me dice, vienen momentos muy difíciles, pero nosotros no nos vamos a separar. Entonces nos aferramos a eso. Y nosotros, mi mamá fue un apoyo fundamental en toda esta ecuación y mi hijo también. Mi hijo ya estaba más grande y mi mamá ayudándonos con Julieta, nosotros podíamos compartir, le pedí, mami, porfa, te puedes quedar esta noche con Julieta, nosotros salimos a tomar algo o tenemos una invitación. Y ya con el tema de padres,
obviamente, así no quieras, descuidas a tu hijo, a tu otro hijo, sea mayor, sea menor, porque la personita que tiene discapacidad es la que más atención necesita. Entonces, obviamente, a Juan Diego lo descuidamos en cierta manera. Ahora que tiene 19 años, pues al verlo, yo digo, wow, toda esta experiencia a él le sirvió un montón para ser más independiente, para tomar decisiones, para ser súper determinado, pero pues obviamente en su momento pues fue muy difícil poder manejar esa situación. Pero siempre tratábamos de, bueno, no podemos salir los cuatro porque Julieta, cualquier viento, cualquier cosita le afectaba un montón, entonces bueno, tú te quedas con Julieta, tú sales hoy con Juan Diego. Entonces así nos dividíamos como padres. Ya en el tema espiritual, yo al inicio tuve un choque enorme, porque claro, tuve una crianza cristiana, mi esposo había empezado a ser cristiano cuando estábamos en el junior, y mi esposo era cuando más entregado estaba a Dios cuando sucede todo esto. Entonces mi esposo empieza a decir, ¿cómo así? La pregunta del millón, o sea, ¿por qué? ¿Qué pasa si en este momento es donde más juicioso estoy, donde más entregado a Dios estoy y sucede esto? Entonces, claro, empieza esa duda, esos cuestionamientos, esa pelea con Dios, pero ¿por qué permites que, pero no era como, ¿por qué permites que me pase a mí? Sino, ¿por qué permites que mi hija tenga que sufrir? Porque obviamente sí, es muy duro para los padres, pero yo pensaba en mi hija. O sea, ¿cómo permites que una niña recién nacida sufra tanto? ¿Cómo permites que una niña convulsione? O sea, ¿dónde está entonces, dónde estás tú? No entiendo. Y claro, entonces entré en depresión, entré en ansiedad, esa depresión de me sentía culpable, culpaba a todo, culpaba a Dios, me sentía desamparada por Dios. Y aparte en esa ansiedad, pero y entonces, ¿qué va a pasar con Julieta? Y entonces el futuro, y la Julieta que yo quería, con la que yo iba a ir, con la que iba a hacer pasteles, con la que iba a ir a la peluquería. O sea, empezó ese trabajo y esa lucha interna que tuve que ir a psicología, me transmitieron a psiquiatría, pero finalmente cuando voy al psiquiatra me medica, prácticamente ni me escucha, simplemente estuvo todo el tiempo en el computador y al final como que bueno, tómate esto y nos vemos en un mes, que yo dije, no, esto no, tengo que hacer algo por mí y para mí. Y ahí es donde empieza ese crecimiento personal. Siempre me ha encantado leer, pero siempre leía, era como novelas, tenía unos autores preferidos, entonces empiezo a leer ya es crecimiento personal. O sea, tengo que encontrar la manera de yo salir de eso. Y empiezo a tener ese crecimiento personal y a darme cuenta de que Julieta ya estaba, ya era así, y no era porque no la quisiera, era porque, pues Dios, ya entendí que Dios me había dejado con vida para poderla cuidar y que ese era mi propósito en ese momento, poderla cuidar a ella, porque todos eran, es que tú eres un milagro de vida con Julieta, Dios te tiene aquí con un propósito, y yo, sí, yo ya lo entendí, mi propósito es cuidarla a ella, darle lo mejor a ella. Entonces, claro, ya empiezo yo a entender que el propósito de Dios era que yo cuidara a Julieta y que por eso yo estaba viva y que estuviera bien para mi familia. Entonces ahí ya empieza ese crecimiento personal, espiritual, ya mucho más fuerte, más potente. Y ese es como el tema mío con la espiritualidad. Entonces, obviamente no, ya empecé como un tema espiritual como que, bueno, no de ninguna iglesia, de ningún fanatismo, sino de verdad en mi interior, porque siempre había sido cristiana, pero porque mi mamá me lo había impuesto. Sí, claro. Porque es que tenemos que ir a la iglesia y punto el domingo porque soy su mamá y lo digo. Entonces ibas a la iglesia porque te tocaba, pero pues tenías las bases cristianas, pero pues finalmente como que no era algo que sintiera. Ya en ese momento empiezo a sentirlo y a decir, bueno, esta es mi misión, cuidar a Julieta, estar ahí para ella, y ese trabajo que Dios permitió seguir en nosotros como familia, como pareja y como individuos, crecer con él. Cada uno, desde su individualidad. Porque imagínate, cada uno vivió su experiencia con Julieta de forma diferente. Claro. Desde su momento, desde su ciclo vital, desde todo. Yo siempre le hago una pregunta a mis entrevistados, a las personas que están aquí, a mis inspiradores con propósito, y es, ¿qué consejo le das a alguien que quiera emprender? ¿Cierto? Pero hoy con esta historia tuya tan hermosa, quisiera más bien que le dijeras a estas personas que te están escuchando, ¿qué mensaje les podrías entregar
ante esa pregunta. Situaciones, por ejemplo, todos los días en mis pacientes escucho infinitas historias. ¿Por qué Dios permitió que asesinaran a mi esposo si quedamos con un bebé de meses? ¿Por qué mi mamá se va justo cuando estoy pasando por esta situación o cuando tenía tantas heridas, me siento desamparada? ¿Por qué ante mis abusos, ante los abusos que yo viví a mis 5 años, a mis 7 años, me violaron tantas personas? ¿Dónde estaban mis papás? ¿Por qué Dios lo permitió? Son infinidades de cuestionamientos eh, con los que se sienta una persona frente a ti y tienen ese tema de, ¿por qué? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué permitió? ¿Qué crees tú, Alexa? ¿Qué mensaje le das? Porque sin duda todas esas historias tienen un propósito, ¿sí? ¿Qué mensaje le podría dar a quienes tienen esos cuestionamientos hoy? Es que suena siempre cliché. Cualquier cosa que tú le digas a las personas va a sonar a cliché, pero es porque no la sentimos, ¿sí? Porque no vemos el trasfondo de las cosas. Entonces siempre te dicen, Dios sabe cómo hace sus cosas. Ajá. Y uno es, ay no, la frase de la abuelita, incluso mi esposo que hace videos en Instagram, ese fue el último video que él subió, donde su abuelita siempre decía, cuando había llegado de un partido que había perdido, Dios sabe cómo hace sus cosas. Y él como que, abuela, no me digas eso porque entonces ¿dónde está mi esfuerzo? O sea, ¿dónde queda mi esfuerzo? Pero es así. No te das cuenta cuando estás pasando por el dolor, porque no es cuando te dicen tienes que estar tranquila y tienes que estar bien y tienes que sentirte feliz en medio de la tempestad, en medio de las aguas, como estaba Pedro, cuando estaban en la barca, que estaba todo, la tormenta, y es difícil, o sea, es muy fácil decirlo. Dios, y él había perdido a su bebé, discúlpame, te interrumpo. Okay. Él había perdido a su bebé. Okay. Ahí cuando ellos estaban en esa barca, Eden había perdido su bebé y él estaba como enojado con Jesús, él estaba como, ¿por qué él permitió? Mira yo cómo le estoy sirviendo, mira cómo dejé todo. Y cuando él le dice, confía en mí, hombre de poca fe, venga, déjese, sí, bájese de allí y sosténgase en mí. O sea, Dios mío, uno como que... Y esas son las situaciones por las que atravesamos. Claro. Pero uno dice, ¿pero cómo? ¿Pero cómo voy a confiar si, no sé, perdí todo mi dinero o perdí mi casa o se incendió mi casa y lo perdí todo, o perdí mi matrimonio o falleció alguien, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, allí, qué pena contigo, te interrumpí, es que quise como sumar allí el ejercicio porque tan fácil que es creer en las buenas, que eso es lo que me dicen mis pacientes, no, o sea, a ver, no, pues todos estamos felices y todos estamos agradecidos. Total. Entonces te dicen, ¿cómo agradezco en esta situación tan dura? Total. Entonces, por ejemplo, a ti te sucedía, ¿no? Era un ejercicio, por ejemplo, cuando estaban ya en su duelo. Entonces, cada uno vivía su duelo de forma diferente, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, es una pérdida, estoy procesando una pérdida, ¿cómo agradezco por esta pérdida? Claro. Entonces, ¿cuál es el significado? Sí, ¿cómo lo proceso? Total. Y es que hay varios temas allí. Es como, toda esa situación con Julieta me lleva a entender que tú siempre tienes algo para hacer. Siempre hay algo más para hacer. Lo hablo desde la parte del emprendimiento, por ejemplo. Entonces, tú a veces no ves las oportunidades. Bueno, ya Andrés no va a jugar fútbol, está la pastelería, pues agarro esta oportunidad y la transformo y la mejoro y doy mi 100%, ¿verdad? Entonces puedo seguir siendo productiva a pesar de que esté como esté. Ahí también te hablo de la parte, por ejemplo, del ejercicio. A mí el ejercicio me salvó. Primero me salvó porque yo siempre fui súper sedentaria. Mis papás nunca me metieron a hacer un deporte, nunca me enseñaron a alimentarme bien. Entonces, claro, conozco a Andrés, que era jugador de fútbol, y aún así, él se iba a sus entrenos todos los días. ¿Tú crees que a mí me daban ganas de hacer ejercicio? Para nada. Un año antes de quedar embarazada, yo decido empezar a hacer ejercicio y empiezo a cuidarme. Entonces, claro, ahí es donde viene ese proceso donde digo, bueno, en los pasteles puedo quedarme en casa, ya me estoy cuidando, estoy haciendo ejercicio, creo que es el momento, tengo mi cuerpo preparado, puedo seguir haciendo ejercicio. Y al momento en que me ocurre lo de los trombos,
yo después me doy cuenta y yo digo, wow, a mí el ejercicio es el que me tiene hoy bien. Quizás no viva, porque el día que Dios tiene destinado que tú te vayas, ese día tú partes, pase lo que pase. O sea, puedes estar en tu casa, puedes estar en un bus, puedes estar en la calle, en el carro, donde sea, y ese día es el día que ya está. Ese no era mi día, pero yo en este momento, con lo que a mí me sucedió, podría tener un problema neurológico, pulmonar, del corazón, y yo estoy perfectamente. O sea, estoy más sana que cuando tenía 20 años, ¿verdad? Entonces, el ejercicio a mí me salvó. Además, el ejercicio me convirtió en una mujer disciplinada, en que quieras o no quieras, levántate, porque es que es tu salud, es tu vida, y lo mismo pasa con el emprendimiento y con la vida y con todo lo que quieras hacer, que no podemos dejarnos dominar por las emociones, que si nos dejamos de dominar por ellas, obviamente la convertimos en un sentimiento, y ese sentimiento nos lleva a no actuar. Entonces, era como que, bueno, tanto en el ejercicio como en el emprendimiento, Julieta convulsionó, vámonos para la clínica y continúa trabajando, quédate tú acá, yo voy, soluciona. Entonces eso te convierte en una persona disciplinada y en que tienes que actuar, quieras o no, sí o sí, porque está un cliente de por medio, por ejemplo. Entonces, ¿cómo le digo yo al cliente? Ay, qué pena, hoy es el cumpleaños de tu hijo, el primer añito, pero no te voy a entregar la torta porque es que la mía convulsionó. No, ¿verdad? Era, qué pena, pero es que el cliente no tiene la culpa de lo que tú estás viviendo. Entonces, responde. Entonces, actúa así no quieras. Y eso es lo que te lleva a ti a que tengas éxito en lo que hagas. Entonces, ese es mi consejo. No dejarte dominar por las emociones, sino que si quieres algo, si quieres ser grande en algo, a pesar de que no quieras y no te quieras levantar ese día, llores un ratico, te limpias las lágrimas y continúa. Y actúa a pesar de todo. Y los cuestionamientos, pues, como que no, finalmente no te llevan a nada, o sea, digamos que responsabilizar a Dios o culpar a Dios o lo que yo siempre les digo a mis pacientes, o al clima, o al jefe, o al esposo, o a los hijos, o a que no tome decisiones en la vida, culpar como que, sí, como que tú dices, hagámonos responsables. Y hasta uno mismo. Sí, total. Porque en ese caso a mí me pasó, o sea, era culpándome, es que yo soy culpable porque entonces hice algo mal para que Julieta pasara eso, porque entonces me alimenté mal, entonces hice mucho ejercicio, pero entonces no sé cómo actué, y entonces empiezan muchas personas también, que eso también se lo digo a las personas que nos están viendo, y es, nos culpamos, y es, algo tuvo que hacer esa persona para lo que le está pasando. Ay, Dios mío. Por algo es que, entonces claro, te empiezas a culpar y a decir, sí, yo por pecadora y por mala persona seguro que habré hecho mal. Y a mis 17 años, a mis 15, a mis 14, rebobino, y viene la culpa, el ego. Exacto, y hay un versículo en la Biblia donde te dice es que no es por culpa de sus padres ni de sus propios pecados, es porque yo voy a glorificarme en esa persona. Entonces, cuando entendí eso también, dije, Dios se vino a glorificar en Julieta, que muchas personas la conocieran, que muchas personas conocieran qué es ser un bebé o una familia con un miembro con parálisis cerebral en Colombia, lo difícil que es que te nieguen muchas cosas, que no te den las terapias, que no te den los medicamentos, que tengas que pagar todo particular. Entonces, todo eso nos llevó a nosotros también a tener una crisis financiera, porque todo era, paguémosle a Julieta esto, y uno por los hijos pues hace lo que sea. Entonces, paguémosle estos medicamentos que son costosos, pero paguémoslos. Entonces, paguémosle esas terapias, pues son costosas, pero pues hagámoslo, porque pues si la EPS no te responde, ¿cómo hacemos? Entonces, es como que todo eso te va llevando a sentirte culpable, pero después vas entendiendo que Dios se vino fue a glorificar en ella para que la gente conociera esa historia y pudiera decir, bueno, si Julieta, por ejemplo, para mí, yo decía, si Julieta, una niña con parálisis cerebral, que convulsiona, quién sabe ya qué está sintiendo, no puede decirte qué está sintiendo, y aún así es una niña que sonríe, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Exacto, imagínate los milagros. Los milagros. Yo creo que sí, yo te digo, sentémonos aquí, Alexa, y en una hojita anótame milagros, no acabas. Claro. Durante todo ese proceso de Julieta, incluso haber ustedes podido comprar los medicamentos con todo el esfuerzo del mundo y haber llegado, sí, mira, aquí los tenemos, fueron milagros, el sonreír son los milagros, ese matrimonio
lindísimo, Dios allí presente en ese Así matrimonio, son los milagros, ese hijo tuyo habiendo alcanzado semejante madurez, ese amor de familia, bueno, todo lo que crecieron, todos son los milagros, milagros para otras personas, sin duda, personas que conocieron a Julieta allá en esa clínica, seguramente también nos van a sentar y nos van a decir, ah, sí, yo con Julieta vi milagros. Entonces mira todo lo hermoso que viene con todas estas situaciones, ¿no? Entonces, no, una historia bellísima, una historia muy inspiradora. Alexa, gracias. Cuéntanos un poquito de mi pequeño y gran milagro. Qué belleza. Ay, aquí quedó sí. Julieta protagonista. Sí, ese es otro bebé. Es otro Claro. bebé. Como te digo, Julieta parte. Yo le sigo metiendo la ficha a la pastelería. Seguimos creciendo un montón, seguimos enseñando, crecimos. Pero llegó un momento en que yo decía, hay algo más. O sea, yo necesito algo más porque realmente tengo muchos sueños. Había tenido ese crecimiento personal donde yo decía, Dios, o sea, tantos sueños que yo dejé atrás y que gracias a eso, pues hoy tengo el hogar que tengo y el hijo que tengo porque fui mamá presente, porque pude estar con mi esposo y eso pues nos lleva hoy a llevar ya 20 años juntos. Pero obviamente tú como mujer empiezas a sentir ese vacío, te falta algo y te falta algo y te falta algo. Ahí es donde me decido cerrar la pastelería y digo, no más. Estuve 1 año y medio así como, no quiero hacer más tortas, ay Dios, ya hay más responsabilidad, más trabajo, más empleados, claro. Ya tenía 8 personas trabajando en la pastelería, entonces ahí también fue una decisión súper dura de soltar un bebé que era dulce y diseño para, o sea, soltarlo por completo, porque muchas personas, no, pero pues sigue tú administrándolo, y yo decía no, porque si yo no estoy ahí poniéndole la ficha y que mis cosas me queden perfectas, yo no voy a hacer que mi nombre quede mal. Claro. Entonces dijo, prefiero cerrarla. Entonces ahí fue cuando decidí cerrarla. Me fui a Estados Unidos 3 meses, mi papá y mi hermana viven allá. Entonces me fui para allá y fue 3 meses muy bonitos, claro. Donde duros, sí, porque era primera vez que soltaba a mi esposo y a mi hijo, okay. O sea, que no estaba con ellos. Y fue soltar la pastelería, llegar a trabajar allá, trabajé, y en un bakery me sale preciso, en una pastelería, obviamente no haciendo pasteles, pero sí viendo pues todo lo de la pastelería, todo, pero ya finalmente doy clases de pastelería, llego a Colombia de nuevo y empiezo a dar clases personalizadas a niños, a personas, ya voy a su casa, pero digo, no, o sea, sigue la cosa allí, las pasteles no me sueltan, hasta que dije, bueno, no más. Entonces me decido vender todo lo de la pastelería. Yo digo, bueno, siempre he querido escribir un libro, pero yo decía, pero ¿y quién me va a leer a mí? O sea, ¿quién va a leer? O sea, ¿quién le va a importar lo que yo voy a escribir? Y finalmente me siento con el editor y me dice, es que tienes mucho por dar, tienes mucho por inspirar, ¿cómo no vas a contar tu historia? Yo digo, bueno, si no lo hago ahora, no lo hago nunca, y siempre ha sido un sueño para mí la comunicación. Entonces ahí es donde me decido escribir el libro. Lo escribí en 3 meses, o sea, lo escribí súper rápido, lloré un montón, solté muchísimo, también. Fue una terapia para mí impresionante, fue muy bonito ese proceso, recordar muchísimas cosas, soltarlas, perdonarme, y finalmente nace mi pequeño y gran milagro, ¡Qué belleza! Donde queda plasmada la historia con mi hermosa Julieta, que fue mi maestra de vida. ¡Ay, qué belleza! ¡Qué hermoso! Que sigue siendo mi maestra de vida. Y seguirá. Y entonces, bueno, nada, compren esta maravillosa obra, este hermoso ejemplar, esta historia, y ahí aprovecho para hacerle una cuñita a Freisman Toro, sí, que también fue mi mentor en mi libro El Poder de tu Propósito, porque lo que tú decías, o sea, en 3 meses uno, wow, yo me acuerdo que yo hice el mío en pandemia, yo no sé si te pasaba, yo realizaba como los audios, pero es volver, a mí me tocó volver como a mi infancia, los recuerdos, muchas cosas, y escribir un libro definitivamente, wow, nadie imagina, uno no se imagina, porque llega ese síndrome del impostor, lo que tú dices, no, pero pues a ver, yo no soy reconocida, yo como que, Dios mío, ¿quién se va a interesar? Pero sin duda, me imagino, y chéverísimo que nos contaras también, personas que te han llamado, hey, leí tu libro, Dios mío, me moviste fibras, me ayudaste en mi proceso,
¿Te ha pasado? Me imagino que infinidad Claro, de veces. sí, muchísimo, y eso ha sido lo más gratificante, Hermoso. que me digan gracias por haberlo escrito, gracias por contar tu historia, por tu libro, tomé decisiones, Alexa, me senté a leerlo y no pude parar, me lo terminé en una noche, Sí. preferí terminármelo de leer que dormir, o sea, ha sido Ujú. muy bonito todo el proceso, entonces eso ha sido lo más gratificante, Qué bello. que quedó el legado de Julieta en el libro. En el libro, imagínate, y sobre todo también eh, que el ejercicio de que siempre queremos ver el éxito en el otro. Lo que tú decías ahorita, Claro. no, yo ponía mis necesidades y mi dolor, pues Dios mío, o sea, primero el cliente, primero el éxito de mis pacientes, el éxito de quienes lean este libro, como que primero está eso que todo. Entonces definitivamente, Alexa, en este bello espacio que compartimos hoy, esa es la conclusión, que definitivamente nuestras situaciones llegan, nuestros desafíos llegan, que lo que hablábamos ahorita detrás de cámaras, que el hecho de que estemos en propósito no quiere decir que es que ese propósito viene de un camino lleno de colores del arco iris, lleno de maravilla, donde no hay desiertos, donde no hay sed, donde no hay sol, donde no hay ese calor inclemente y ese dolor inclemente, ¿no? Tenemos que ir como allá, definitivamente como a las entrañas, para sentir que hay un propósito detrás de esto. Bueno, Alexa, por último, cuéntanos cuáles son tus redes sociales para que quienes quieran acceder a este hermoso libro y bueno, quieran conversar contigo, puedan hacerlo. Claro, mira, yo tengo dos. Tengo Alexa Gómez S. Y tengo la otra página que es agracia-2, que es mi podcast. Entonces ahí subo todo lo que hago del podcast, lo subo en esa página. Entonces esas son las dos redes sociales, el Instagram donde todo me es pueden Instagram. seguir. Ajá. Okay. En Facebook también estoy, ahí también lo pueden encontrar en Instagram, está el Linktree, está todo los enlaces donde pueden ver el podcast, donde pueden encontrar el libro y así. Y ahí me pueden escribir, hasta mi WhatsApp está ahí. Ah, bueno, súper, Alexa. Mil gracias por haber estado aquí. Y a mis inspiradores con propósito, bueno, una vez más, bendiciones por montones, que disfruten esta gran historia y hasta una nueva oportunidad. Bueno, chao, chao. Chao, gracias a ti. Y hoy quiero decirte gracias por estar, por cada like y por cada comentario. Recuerda suscribirte a este canal para que puedas estar al tanto de mis valiosos contenidos y sumar a tu crecimiento. Hasta pronto.